Vamos ahora a realizar una petición a uno de los endpoints que hemos programado dentro de mi worker controller, ¿vale? Si nos fijamos, he establecido 5 endpoints, ¿vale? Bueno, el endpoint realmente es 1, si lo pensamos, porque solamente hay una ruta asociada, pero que según el tipo de método al cual estemos referenciando, se hará una llamada u otra, ¿vale? Dependiendo del método get. Si es el método get y estás haciendo una petición get, llamará al método retrieve workers, que recuperará a todos los trabajadores de nuestra base de datos. Get mapping workers, si se le pasa el ID, te consultará por identificador. Y el post, por ejemplo, ¿qué haría? Nos haría una inserción pasándole el trabajador a través del body, es decir, a través de un JSON que se conforma en la propia petición, y nos devolverá, en este caso, un estado. Si nos fijamos en el método, un valor booleano que transformará en string para poder determinar si la salida ha sido correcta o no. Vamos a probar a realizar la petición. Obviamente tenemos que activar el servidor MySQL, de lo contrario nos fallará. En mi caso está escuchando en el puerto 307. ¿Dónde debemos, y repito, dónde deberíamos cargar el fichero, o por así decirlo, la configuración del fichero properties? Properties XML te lo añade automáticamente en la parte de resources, src main resources. Si nos vamos a application properties, podemos observar que aquí, si esto lo dejo un poquito aquí, he añadido una serie de propiedades dentro de mi aplicación de Spring que por una parte van a determinar el driver que vamos a usar, que es JDBC, para poder establecer y comunicar el back con la base de datos, hacer operaciones, ¿vale?, de consulta, manipulación de datos, etc. Luego tenemos lo que sería la conexión en sí a la base de datos donde me quiero conectar, el usuario. Si tenéis password, sería tan sencillo como poner Spring data source punto. En principio deberían apareceros aquí el conjunto de opciones, ¿vale? Si ponéis password, aquí podréis poner la contraseña que tuviera para poder acceder a este usuario. En este caso no hay necesidad, y es fundamental para poder dejar actuar y que Hibernate pueda crear adecuadamente la instrucción SQL a través del driver de JDBC. Será totalmente indispensable que incluyáis estas dos opciones dentro de Application Properties. Bien, ahora que tenemos activado vamos a ejecutar lo que sería el servicio, el microservicio. Vale, vamos a ver. Se está ejecutando todo, ha inicializado JPA y está escuchando Tomcat en el puerto 8080, es decir, HTTP. Vamos a fijarnos en una petición. Si yo hago una petición GET, en principio deberíamos obtener, según como he programado yo el back, un JSON con la lista de todos los trabajadores que he censado. En este caso, al realizar la petición, me ha devuelto un JSON correspondiente a todos los trabajadores que hay censados, que hay registrados en mi tabla worker de mi base de datos Transport Management, ¿vale? Estos datos, cada uno de ellos se corresponderá, si lo pensáis, con, primero, será un objeto, ¿vale?, un objeto de tipo worker,
y por lo tanto tendrá una correspondencia directa con ¿qué? Con una fila de la tabla worker dentro de la base de datos. En este caso también tenemos otro ID worker, Cristina, ¿vale? Con sus correspondientes campos, que se corresponderá también a un objeto de tipo worker, de la entidad worker, y por lo tanto estará asociada igualmente a un registro de la tabla worker. Si nos fijamos en cómo tenemos programado el back, tenemos en este caso 5 packages, un controller que lo único que hará será hacer la petición al método correspondiente para poder obtener o realizar la operación en la base de datos correspondiente. Luego tenemos una clase un package service, que en sí mismo constituirá el servicio que hará como la validación concreta o incluirá todo el conjunto de validaciones para poder realizar la operación que se pide desde el controller, ¿vale? Por ejemplo, si quiero añadir trabajador, ¿vale? Que es el que tiene asociado, si os fijáis, al post de worker, lo que va a validar previamente el worker service implementation es que obviamente si obtengo un trabajador, el trabajador que yo le paso, el getID worker está a null, el getID worker, si no hay ningún trabajador que tenga este getID, ¿vale? Que no tenga este ID, pues en ese sentido ya quiere decir que no se repite la clave primaria, por lo tanto podemos añadir el trabajador a la tabla worker, ¿vale? A través del método addWorker, que forma parte ya de lo que sería mi package DAO, que en sí mismo sí que incluirá las operaciones de la base de datos, y como el tipo de dato que devuelve es un booleano, en este caso devolverá true porque se ha realizado la operación, ¿vale? En otro caso false. La capa service, en mi caso, está realizando lo que serían las validaciones o las llamadas directas a lo que sería la base de datos, ¿vale? A lo que sería la capa de DAO, la capa de persistencia, a través de la capa de persistencia que la tenemos aquí, ¿vale? Que sería el modelo. Nos permite hacer persistir la información, tanto el DAO como el modelo. Bien. Entonces, en mi capa service incluyo las validaciones. Si os fijáis, el worker service, lo único que he hecho ha sido una implementación, un interface donde he declarado el conjunto de métodos. Siempre es conveniente hacerlo. Y por último, pues especificar una implementación concreta de cada uno de los métodos. Imaginad que queréis luego realizar una clase donde queréis una implementación distinta del worker service de cada uno de estos métodos. Queréis que retrieve workers o que update worker funcione de una forma distinta a como está implementado en este caso. Para eso estaría la interfaz. Si nos fijamos en el modelo lo importamos directamente a través de JPA. Esto no tiene más, con su getter setters, todo esto automáticamente de la base de datos no lo hemos importado. Y aquí, en la capa de DAO, tenemos por una parte que Worker DAO Implementation implementa de Worker DAO, es una interfaz que ya de por sí contiene lo que serían ya los métodos propios para poder realizar operaciones sobre la base de datos. Y si os fijáis, Worker JPA Spring es una interfaz que está extendiendo de la clase JPA Repository, que en este caso recibe dos parámetros, Worker e Integer. Worker será, en este caso, la entidad sobre la cual vamos a operar. Integer es la clave primaria, el tipo de clave primaria. En este caso es un entero porque es un valor autoincremental. Aquí en este caso podremos especificar diversos métodos que serán implementados luego desde, en este caso, desde el Worker DAO.
¿vale? De momento necesitaremos sí o sí esta clase que hereda de JP Repository para poder hacer las operaciones sobre la base de datos y hacer persistir la información. Por ejemplo, si quiero añadir un trabajador con el método save de JP Repository, ¿vale? Porque estoy haciendo la llamada al método save de WorkerDAO que viene de JP Repository. ¿Cómo sé que está llamando al método save? Gracias al AutoWire nosotros podemos incluir una especificación de la interfaz, es decir, podemos traernos, por así decirlo, una especificación de la interfaz para la cual podremos tener y hacer la llamada de los métodos JPA Repository. ¿Vale? El AutoWire es importante para poder inyectar, en este caso, un servicio. Este servicio hereda de una clase, por lo tanto, en sí mismo lo que hace el servicio es referenciar a todos los métodos asociados al JPA Repository. Guardamos el trabajador, hacemos el método delete si queremos eliminar un trabajador, si queremos recuperarlos todos se utiliza el método findAll, si queremos eliminar por ID, es decir, por clave primaria, se le pasará como parámetro la clave primaria del trabajador, el ID que queremos eliminar. Todas las comprobaciones las hemos hecho en el service, todo lo que validamos previamente antes de hacer la operación lo hemos hecho en la capa del service. Por ejemplo, cuando queremos recuperar un trabajador, esto es muy importante, si buscáis por ID puede ser que no exista, ¿vale? Y si no existe tenéis que devolver null. Para esto se le suele llamar al método or-else, ¿vale? Si no encuentra el find by ID y resulta que es otro tipo de dato que no es el correspondiente a worker, pues le asignaremos un valor null porque no hemos encontrado el trabajador, el objeto correspondiente. ¿Vale? El método save vale tanto para actualizar como para insertar. Es muy importante tener en cuenta esta situación.